Un muy buen día. Seguimos con la enseñanza manteniendo la salvación. Bueno, en Hebreo 2 del 1 al 3 nos habla de la superioridad que tiene Jesús ante los ángeles. Y cómo nos manda él estos versículos bíblicos a que cuidemos nuestra salvación, dándonos a entender que así como el Israel que era administrado por los ángeles recibió su justa retribución, o sea, su castigo o su recompensa por lo que hicieron, así mismo Jesús o Dios es superior a ellos. Y tenemos que ver esto en el mensaje y la vida que Él llevó aquí en la tierra. Manteniendo nosotros la fe constante de que verdaderamente Jesús hizo eso por nosotros. Recordemos que en Juan 20, 29, había uno de los discípulos que no creían en Jesús después de resucitado. Jesús llega a presencia de todos los discípulos, pero faltaba uno llamado Tomás. Y se le dijo, o le dijeron los demás apóstoles que lo habían visto. Y él dijo, si yo no lo viera y pusiera mi dedo en sus manos, si no pusiera yo mi mano sobre la herida donde le pasó con la lanza a aquel soldado, no creería. Pues después de unos días, 8 días, volvió a aparecer Jesús de la misma manera, pero en este caso ya estaba Tomás, y al primero que se le acerca es a Tomás y le dice, ven Tomás, sin él preguntarle a nadie, toca aquí, mira, y toca acá. Y entonces él se da cuenta y dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le responde, porque has visto, o has sentido, o has creído. Y dice lo siguiente Jesús, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y esta bienaventuranza es algo supremamente bendecido que te está diciendo. Que eres afortunado, que eres bien librado, que eres dichoso, que eres glorioso. Y principalmente, supremamente bendecido, hermano. Fíjate a dónde va el que cree sin haber visto. Por lo menos yo no he visto mucho de Dios. Uno anhela bien. Nadie ha visto a Dios. La Biblia no es clara y nos dice en varios versículos bíblicos que nadie ha visto a Dios. Pero la fe nos lleva a creer que Dios está ahí. Ya hablamos ayer que no es la fe de las cosas que tú quieres aquí naturales, de tu carne. No, es una fe sobrenatural en creer lo que Jesús hizo por nosotros. Y Jesús está animando a toda y a cada una de la gente a que crea sin haber visto. Eso es lo que está haciendo bienaventurado. Porque, hermano, no es cuestión de ver, sino de creer. Recordemos que estos discípulos de Jesús, a pesar de ver todo lo que hacía Jesús, vivían en una incredulidad continua, porque no era de un ratito, era continua. Tal es el caso que no creyeron ni cuando Él murió, a pesar de que fueron testigos de un muerto que tuvo 4 días, que ya sus órganos estaban, que ya no valían, hermano. Un hombre, y lo levanta después de 4 días muerto. Ellos, a pesar de eso, y no fue el único. Tenemos al hijo de la viuda de Naín, que también resucitó. A la niña aquella que lo llevó a aquel hombre, también la resucitó. Y así fueron testigos de muchos milagros. Porque a veces la cuestión no es que el anhelar ver las cosas, sino en creerlas y en amar a Dios. Porque es a los que aman a Dios, la Biblia nos dice que le va a ser revelado, le va a ser enseñado muchas cosas de Él. Ahora, en medio de esto de llamarnos nosotros evangélicos o hermanos cristianos, nosotros vamos a tener problemas, pero si vivimos un verdadero evangelio. Tal vez no estemos pasando los momentos que pasaron aquellos grandes apóstoles
en esa persecución, en esa carnicería que tenían muchos de los pueblos de ese tiempo, o el gobierno romano en contra de los cristianos. No estamos pasando por eso. Siempre digo yo que nosotros tenemos hoy en día un evangelio light, donde tienes la libertad de predicar. Pero estas últimas predicaciones son un evangelismo de Dios mismo para que te prepares para lo que viene, porque la Biblia nos muestra a través de las Escrituras qué es lo que le acontecía a todos y a cada uno de los cristianos de esos tiempos. Y recordemos que la maldad se va a multiplicar, que va a ser peor que en los tiempos de los apóstoles, porque dice la Escritura que nunca había visto tanta maldad como la que se va a presentar en un futuro no muy lejano, y que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Vamos a abrir nuestra Biblia en en Pedro 4, 1 Pedro 4. Sí, aquí está. Vamos a ver aquí las dificultades que nosotros vamos a tener, que muchos de los apóstoles nos hablan. 4, 17 al 19 dice así. Pero sí, porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto nos habla Pedro. Y tiene como prefacio que comienza en el 12, dice, padecimiento como cristiano. Nos pone ahí. Y tenemos como ejemplo a Pedro, que Pedro tuvo una persecución después de la muerte de Cristo. Pero imagínate, no solo Pedro, sino muchos de los siervos de Dios de ese tiempo, lo vemos que eran gozosos cuando eran maltratados, hermano. ¿Por qué? Porque en ellos no había temor, porque el amor de Dios había invadido su vida. Dios nos llama a ser buenos administradores de Dios sin importar las circunstancias que nosotros estemos pasando. No importa, hermano. No importa lo que estemos pasando. Ahorita la estamos pasando bien, pero yo no sé si es tan bien cuando el evangelio es transversado. Te cambia el verdadero significado de lo que Dios quiere decirte, de lo que Dios quiere hablarte, de lo que Dios quiere enseñarte, de lo que Dios quiere revelarte. Te cambia el sentido, porque hay mucha gente malas y perversas que se han levantado en estos tiempos. Nosotros queremos ser buenos cristianos, como un soldado quiere ser un soldado, pero el querer no es la decisión de él solamente, sino que es decisión de muchos que están ahí, muchos superiores a él, que lo van a probar si merecen o no merecen ser soldados. Esto también nos pasa a nosotros. Dice las Escrituras, si tú vas a padecer como ladrón, como delincuente, como mentiroso, sufre en Cristo. Nosotros una vez sufrimos en el mundo por cosas que no nos beneficiaba para la vida eterna. En este caso sí, nos va a beneficiar. Es más, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que sentir gozoso por haber pasado por ese dolor, por esa angustia, porque eso está probando que estamos en contra de una ley natural, donde el mundo está viendo, no pertenece a nosotros. Entonces te empiezan a maltratar, a juzgar ellos como cristianos que eres. Y dice la Escritura que esto no es cuestión de lamentarte, que toda esta tribulación o este fuego de tribulación que tenemos que pasar, debemos nosotros verlo normal. A ver, hermano, ¿cómo nosotros podemos ver algo normal si todavía no nos acontece lo que le pasó en ese tiempo a los apóstoles, pero va a ocurrir algo parecido en el futuro? Que
Estas cosas a nosotros no nos deben de sorprender. Porque vemos muchos cristianos hoy en día sorprendidos cuando dicen, mira lo que le pasó a Cristiano. Uy, ¿cómo son estos hijos del diablo? Hermanos, son cosas que a nosotros no nos debe de llamar así tanto la atención. Que aquel maltrato, a aquella angustia, aquella desesperación que tú estás pasando en el momento, es la glorificación de Dios en ti. O sea, todo maltrato que te hacen a vos, no es a ti que te lo hacen. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo aquí. Y que lo que falta en el padecimiento de Cristo, nosotros lo tenemos que soportar aquí en la tierra. Eso nos muestra la palabra. Y que soportemos todas estas cosas, porque esto va a determinar verdaderamente si somos originales o no somos originales en Dios. Vemos también el caso de Job, vemos el caso de Lot también, hermano. ¿Qué le pasaba a Lot? Recordemos que dice las escrituras que no solamente es la cuestión. Nosotros estamos en el tiempo de Lot. Ahora que vemos, nosotros estamos en ese tiempo de Lot. Más o menos lo veo así, hermano. Porque dice aquí mismo en Pedro, en 2 de Pedro creo que está. Sí, 2 de Pedro 2:7 dice aquí. Dice, y libró a Lot, abrumado por las nefastas conductas de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjate, hoy en día nosotros no estamos pasando por esa tribulación que pasaron los apóstoles. Pero ¿qué estamos pasando? El que tiene a Dios se aflige, le duele la situación por la que está viendo cómo está caminando el mundo. Cómo están cambiando las leyes de Dios y están poniendo las leyes a su conveniencia. Dice que este justo afligía su alma viendo los hechos inicuos. No dice que estaba siendo maltratado, ni ultrajado, ni golpeado. La Biblia dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Lot. Hermano, recién caigo en cuenta en esto. Y estamos en esos tiempos. Y no te digo que yo lo vi ayer, anteayer, hoy caigo en cuenta, o Dios me muestra, como tú lo quieras interpretar, que esos fueron los verdaderos tiempos de Lot. Porque, ¿sabe? Lot era un mensajero y dice que se paraba a la puerta. Y en la puerta de toda gran ciudad de esos tiempos, habían los consejeros, los que hablaban. Y Lot ahí predicaba la palabra de Dios. Y parece ser que nadie le hacía caso. Solo fue en el momento que llegaron los ángeles y se manifestaron, queriendo ellos poseer a los ángeles como se poseían ellos mutuamente, hombre con hombre, mujer con mujer. Esos son también los tiempos de Lot, el tiempo del lesbianismo, del homosexualismo y estos tiempos, porque estamos en esos tiempos tranquilitos, hermano, donde no hay corrientes de ríos de agua que te digan, sino tan suave ahorita para muchos y tú lo estás reconociendo. Por eso te digo, empecé diciendo que nosotros estamos viviendo un evangelio light. Un evangelio tranquilo. Hermano, Dios es grande. Demostrando con esto que sí estamos en los últimos tiempos. Y que tenemos que tomar en serio. ¿Y qué de Job? Por eso dice en el versículo 12 de Pedro 4, dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, fíjate. Pero eso eran en esos tiempos. Pero ya vienen esos tiempos, esas pruebas de fuego. Y tú ves
cómo la maldad se está incrementando poco a poco, aunque todavía tenemos esa libertad de estar en aquel evangelio light. Por eso debemos prepararnos para que las cosas cuando vengan a nosotros no nos sorprendan. A nosotros no nos tiene que sorprender nada incluso. La gente se sorprendía cuando decía, ay, es que van a legalizar los matrimonios de ambos sexos. Y yo, pues sí, eso está escrito. En esos tiempos eso está escrito. Eso no es, para nosotros eso no nos debe sorprender. Cuando las profecías están dichas, hermano, no nos debe sorprender ni cuando los terremotos, ni cuando la tierra tiembla. Por eso nosotros debemos estar preparados. Cuando Dios dice que este género, ese género no sale con ayuno y oración, es todo temor incluso que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros tenemos temor y duda, tenemos contrariedad para nuestra vida cristiana. La tenemos porque la tenemos. La Biblia nos muestra así. Entonces Dios nos manda a que nosotros estemos firmes. Y por eso pones una Biblia aquí. Un camino aquí es que la Biblia. Que es tu brújula, que es tu mapa. Donde te enseña cómo debes de andar, cómo debes de caminar. Hermano, si la salvación fuera ya por recibir a Jesucristo y ya se acabó todo. Entonces, ¿por qué tenemos una guía llamada Biblia? Un libro, una escritura que nos han dejado para que nos guiemos por medio de ella. Tenemos que tener cuidado, hermano, con todo lo que aprendemos, porque la Biblia está muy transversada, ya le digo, incluso por esas Biblias actuales modernas, qué sé yo, hermano, qué llamarle. En este estaba viendo, pero qué contrariedad de palabras que tiene. La mayoría de ellos toman las cosas a lo natural. Al no entenderlo, ellos lo interpretan las cosas al natural. Yo le decía antes a mi esposa, leyendo, mira lo que pone aquí, mira. Y fui a algunos libros de estos a través del teléfono, porque tengo un teléfono que tiene todas estas versiones bíblicas, y la mayoría es equivocada con respecto a lo que yo estaba viendo. Pero esto está mal. Por eso me guío siempre por esta Reina Valera. Sí, como ese día le dije, sí, vimos un error que estaba ahí, pero eso no es cuestión de santidad, porque aquí hay que buscar la santidad de Dios. Ese error no interfiere en la santidad. Porque sí hay unos cuantos errores aquí, pero no interfiere en tu santidad, que eso es lo más importante para nosotros. Pero estas Biblias que ellos ponen, sí interfieren, muchas de ellas, en tu santidad. Muchas, pero muchas. Pedro cuando Pablo se ve la Biblia, eran maltratados, ellos se gozaban. Se sentían bien. ¿Por qué? Porque a través del dolor que ellos pasaban, Cristo era glorificado. O sea, los reconocían como cristianos. Ellos se sentían dichosos, hermano. Mira, parece mentira que en vez de ellos estar lamentándose o llorando o quejándose por la injusticia, ellos se sentían gozosos porque lo habían reconocido como cristianos, como hijos de Dios. ¿Podremos nosotros algún día hacer eso si nos toca pasar por lo que pasaron estos apóstoles? ¿Ah? ¿Podremos? Tal vez no, porque estamos en un evangelio light. Porque no tenemos esas persecuciones que ellos tuvieron desde el principio. No fue después, desde el principio. Yo empecé en el evangelio y todavía estoy bien con el light. Y no pasa nada. Se gozaba por los sufrimientos de Cristo. En el mundo somos maltratados, pero en Cristo nosotros somos glorificados, somos reconocidos por Dios. El juicio comienza por casa para poder ser arrebatado, porque hacemos la voluntad de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos de tribulación, de dolor, de angustia, es encomendar nuestra alma al fiel Creador.
Eso es lo que tenemos que hacer. Hay momentos que Pablo dice que ya había perdido entonces incluso la esperanza de vivir. Porque ya veía que todo se le ve, pero Dios en ese momento es como cuando dice David que le quitaba las ovejas a los leones de la boca del león se las arrebataba, más o menos así dice Pablo. Ya estaba a punto de morir y viene Dios y lo saca. Entonces, lo importante en todo esto es mire, hermano, todo juicio en el mundo no llevan a las mismas consecuencias. Dependiendo de lo que el individuo esté haciendo en el mundo, va a ser juzgado. Porque su condena va a ser menor si solamente se llevó una gallinita. Pero si ya va con un banco, ya va a ser más. Si va a secuestrar, más. Y si va a matar, mucho más. Entonces va de acuerdo a lo que él hace. Pero hay muchos países de este mundo, recordemos que muchas de las leyes del hombre son parecidas a las de Dios. Los juicios son así dentro de la casa de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque así mismo muchos juicios en muchas partes son a cadena perpetua, eternamente encerrados. Y otros a muerte. En muchos países hay la pena de muerte. En cambio, estos ya no tienen oportunidad. Pero hay muchos, lo mismo pasa en el Evangelio. Dios se va a enojar de acuerdo a lo que tú tienes, a lo que estés pasando. Aquí no hay pretexto de que esto no es justo porque yo lo estoy pasando bien, yo lo estoy obedeciendo. No. Es prueba y se acabó. Mira, hermano, hay muchos en el Evangelio que a pesar de estar en el Evangelio, muchos ya han sido juzgados y prácticamente fuera del redil de Dios, a pesar que siguen asistiendo. Recordemos que la palabra dice a través del apóstol Pedro que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estos son los que ya están prácticamente para el lago de fuego, para la condena eterna. Hay muchos incluso como aquel que traicionó a nuestro Señor Jesús, que llegó a ser incluso hasta apóstol. Pero yo no sé si pudo más la codicia de él, del dinero, o el querer tener un líder terrenal para que lo saque de la esclavitud o el sometimiento que lo tenía en ese tiempo Roma a Israel. Este hombre también se perdió y llegó a ser apóstol. Nosotros no sabemos, como dije la otra semana, quiénes son y quiénes no son. Muchas veces no lo sabemos. Y qué peligroso es decir muchas veces que la salvación no se pierde, hermano. Aunque yo creo que, aunque viera un versículo bíblico que diga así, tengo que tener mucho cuidado en decirlo. ¿Por qué? Porque imagínate tú, hermano, si en estos tiempos que nosotros estamos predicando, muchos andan chuecos, andan mal, porque andaban incluso con el temor de años atrás, incluso con el temor de que la salvación se perdía y sin embargo se portaban mal. Eran muy malos cristianos. A este tiempo lo siguen siendo. Ahora imagínate si yo vengo y predico y le digo que he descubierto que la salvación no se pierde. Imagínate cuánto más harían ellos. Cuánto más se apegarían a personas como esta que hacen lo que les da la gana hoy en día. Cuántos más se perderían incluso. Por eso nosotros debemos ser juiciosos.
cuando predicamos la palabra de Dios, cuando enseñamos. Fíjate, dice que la salvación no se pierde. Ándate la vuelta que estamos en Pedro 5:8. Fíjate lo que dice Pedro 5:8. Dice lo siguiente: sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora bien, hermano, velar es mantenerse despierto, vigilante. Literalmente o figurativamente, estar alerta, despierto espiritualmente. Saber lo que estás aprendiendo, lo que te están dando en ese momento. No habla solamente de las cosas sobrenaturales que tú puedes ver, sino de las palabras que estás recibiendo. ¿De quién tienes en el frente tuyo enseñándote? Habla de eso. Que tienes que estar así, velar. Y como le dijeron, velar no es poner una vela y que la vela haga el trabajo por ti. No, velar es estar despierto aunque estés dormido en tu casa. Como dice el salmista David, en paz me acostaré, o sea, se duerme, y así mismo me despertaré, en paz, porque ha empezado a velar. Sobrio es ser un juicioso espiritual, o sea, tener dominio propio, cabeza despejada, ser moderado, tener un autocontrol en su vida. ¿Por qué un autocontrol? Porque el mal todavía sigue en ti. Y tienes que tener un autocontrol, un dominio propio. Por eso dice las Escrituras que Dios nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para que no te dejes llevar por las cosas naturales, ni las cosas por las cuales vivías en el mundo, que te deleitabas en ellas, te gustaba, incluso era hasta el mal mismo que vivías. La maldad que había en ti, que no solo lo pensabas, sino que lo hacías. Por eso Dios hasta nuestros pensamientos los está viendo. Ahora imagínate, hermano. Dice que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, tenemos un adversario, es una guerra que tenemos nosotros. En una guerra hay muertos. Y si hay muertos, sales. Esta muerte que se está hablando aquí, o estoy hablando aquí, no es la muerte literal de tu cuerpo, sino que te aparta de Dios. Tenemos un adversario. La Escritura también dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. Entonces, ¿a dónde te lleva esto? Es que tienes un enemigo que si te descuida te va a apartar de Dios. Que si te descuida vas a parar a la asamblea de los muertos. ¿Cómo que la salvación no se pierde? Entonces, ¿para qué lo llama velar? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda. ¿Qué está haciendo, hermano? Aquí, si él ya supiera quiénes son, no tiene por qué andar alrededor de ellos, teniendo tantos testigos alrededor de nosotros que sabe quiénes somos. Él anda buscando a quien devorar. ¿Por qué? ¿Qué hizo con Job? Sí, con Job. Él dice, ¿qué vienes haciendo? Vienes rodeando la tierra, sí. No habrás puesto en consideración a mi siervo Job. O sea, estaba rodeando la tierra para devorarlo. Buscando. Pero aquí está. ¿Quién era Job? Dice la Escritura que no había justo como él. O sea, entonces, ¿a quién anda buscando? ¿A quién devorar? No anda buscando a cualquiera, hermano. Anda buscando a esos que tienen temor de Dios, que anda buscando de Dios. A eso anda buscando.
No está buscando a los que practican el evangelio de la prosperidad, porque ya los tiene en sus manos. Porque ellos andan hablando cosas incoherentes, ellos lo saben. El Señor se lo muestra a través del Apocalipsis en las 5 iglesias. Los unos están muertos, los otros han olvidado su primer amor. A los otros les dice: ábreme que aquí estoy, porque ya Cristo no está ahí. Otros tienen la doctrina de los nicolaitas. Otros se han dejado llevar por Jezabel. O sea, Él los tiene en su mano y lo que Dios le está diciendo: cuidado, despierten. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo están peores que esos tiempos de esas 5 iglesias donde Dios le manda a hablar a estas iglesias. Están peores. Porque en esos tiempos incluso nadie hablaba de eso, porque nadie se daba cuenta. Pero en estos tiempos sí nos damos cuenta cómo está la iglesia, qué está hablando, qué está diciendo. Amén, señores. Entonces, tenemos que ser sobrios y tener dominio propio, hermano. Vamos a ser atribulados, aborrecidos y maltratados nosotros. Fíjense, vámonos a Mateo 10. Dice así: y seréis, 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermano, antes de eso te digo una cosa. Cuando la Biblia te dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, esa palabra devorar es tragarte entero. Es hacerte pedazo, es hacerte desistir. Y yo digo, ¿y cómo son capaces de predicar que la salvación no se pierde? La salvación no se pierde, claro, porque la salvación en sí es Cristo. Pero el cristiano que tiene salvación se va a perder si desobedece. Ese se pierde. Por eso digo, la salvación no se pierde, el que se pierde es aquel hombre que un día caminó como cristiano, que camina como cristiano. Tal vez a Judas incluso cuántas veces lo llamaron discípulo de Dios y después fíjate cómo cayó. Es más, los apóstoles ni sabían cuál era la posición de Judas como miembro de ese discipulado que tenía. Ellos ni sabían. El que lo sabía era Jesús. Y así hay muchas iglesias que están caminando que ni saben para dónde van ni a dónde están. Y creen saber la dirección exacta incluso. Mira, aquí nos vuelve a hablar de que vamos a ser atribulados, aborrecidos. Nos van a amar menos hasta nuestra familia. Es amar menos, entonces nuestra familia nos va a amar menos. Y recordemos que también la Escritura dice que los enemigos de nosotros serán los de nuestra propia casa. Y no está hablando de la casa de la iglesia, está hablando de nuestros hermanos naturales, nuestros padres naturales. Y que va a poner en enemistad, porque dice Jesús cuando da la palabra, esto va a llegar a pasar esto cuando yo venga. O lo que yo haga en ustedes, va a pasar esto. En tu casa vas a tener enemistad con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con todos. Los enemigos tuyos van a ser los de tu propia casa, de tu casa. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a Mateo 24, que también tiene un versículo parecido a este, que es 24:9, vamos para allá. Es parecido a esto. Esto es incluso para los últimos tiempos, donde dice que nuestros propios hermanos nos van a entregar la tribulación. De las congregaciones. Que es diferente. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, en uno de estos dice que van a ser nuestros propios hermanos. Tú vas a leer esto, todo lo que es Mateo 24 del 3 al 28, te vas a dar cuenta que ¿por qué va a pasar esto?
Incluso van a entregar a su pastor, se van a enojar contra su pastor, porque no le enseñaron las cosas como tiene que ser. Ahora, es importante esto que Jesús dice algo interesante aquí. En las dos dice lo mismo casi, son parecidos. El 10, 22 y el 24, 9 dice, son parecidos porque dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos os matarán a toda la gente por causa de mi nombre. Dios es consciente, Jesús es consciente que todo lo que les va a pasar es por causa de Él. Por causa de predicar la palabra, es por causa de Él. Porque yo me llamo cristiano. Jesús se hace responsable por causa de mi nombre, dice. Porque ustedes lo llevan rectamente como es. Ahora no es cuestión solamente de tener el nombre, sí, sino de hacer. ¿Por qué? Recordemos a las vírgenes esta de Isaías 3, que querían solo el nombre de aquel hombre. Pero nosotros nos vamos a comer nuestro propio pan, nos vestiremos como nosotros queremos, solo danos tu nombre. Y nada más. Y así caminan muchas iglesias. Pero cuando habla por causa de su nombre es porque estás viviendo literalmente las escrituras, la palabra de Dios la estás viviendo. Pero los otros solamente la están hablando, lo están presentando. Es nada más eso que están haciendo. Aborrecer es odiado, detestar. Específicamente, ser perseguido, amar menos. Hermano, esta palabra que aquí está limpia y transparente de Dios, para nosotros debe ser como una miel dulce. Esto nos habla en Proverbios 24, versículo 13 al 14, dice así: come, hijo mío, la miel, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Bueno, hermano, yo en carne propia, aquí, porque estoy en la carne, pero no vivo en la carne, lucho por no vivir en la carne. Porque no quiero decir, yo ya estoy listo para hacer eso. No, lucho por no vivir en la carne. Yo he sentido ese gusto de ver esta palabra, esta realidad, esta verdad absoluta. Ahora lo importante aquí, todo esto es el 14, lo último que dice: si la hallares, tendréis recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Fíjate por qué dice, tu esperanza no será cortada. Cuando tú lees las escrituras vas a ver que nosotros fuimos salvos en esperanza. Pero es cuando tú ves la exquisitez, lo dulce de la palabra de Dios, que es para contigo, para conmigo y para los que aman a Dios. Porque nosotros fuimos, esto solamente puse como ejemplo, fuimos salvos en esperanza. Por eso dice la esperanza que se ve, ¿a qué esperarlo? Dice el apóstol Pablo. ¿A qué esperar lo que ya estás viendo? Porque todavía esa salvación está en camino. Pero si tú mueres en este momento en obediencia, sometido a Dios, tú estás salvo. Es más, tú eres salvo ya. Eso yo no lo voy a discutir. Si hay ministros de Dios, siervos de Dios, muchachos, jóvenes de Dios, que están obedeciendo a Dios como Él manda, son salvos. Yo no voy a dudar de ello, porque lo estoy viendo cómo está caminando, qué es lo que está haciendo. Pero si lo veo en desobediencia, no voy a decir, yo puedo ver una caída, pero sobre esa caída quiero ver que se levante y que continúe. Entonces vuelvo a decir, es salvo. Él es salvo. Si tú estás obedeciendo a Dios, tienes ese temor de Dios, eres salvo. En ese momento sí eres salvo.
Permanecer es, perseverar es mantenerse firme, resistir, aguantar, padecer. En una guerra se hace eso, padecer, resistir al enemigo. Por eso dice, nosotros no tenemos muchas veces que enfrentar al diablo, sino solamente resistirlo. Permanecer, soportar todo lo que venga, sin importar lo que sea, soportar. Porque esta leve tribulación, ¿sí?, no es comparada con la gloria venidera, con la gloria de Dios que tienen que ver nuestros ojos cuando Jesús venga aquí. Y tú te sorprendes, wow, y esto te habla también en Pedro. Y lo veas a Cristo. ¿Por qué? Porque tienes una fe enraizada en tu corazón. Y eso es lo que tienes que hacer, una fe enraizada en tu corazón, que no te aparte de Dios. El fin es punto de meta, al que has apuntado como límite. El término o la conclusión del resultado, el cumplimiento, la consumación impuesta por ti. O sea, el fin. Por eso te dice ahí, el que persevera hasta el fin. O sea, ¿cuál es tu meta? Recordemos que incluso si tú estás en una carrera, en una maratón, ya sea de atletismo, maratón, a tú no se te va a ver como ganador mientras no llegues a la meta. Y en eso nos encontramos nosotros, hermano. Porque si hay muchos que no llegan a la meta, muchos que renuncian a mitad del camino. Porque, hermano, este evangelio no es de fuerza, no es más bien de resistencia, de resistir al enemigo, donde nosotros debemos caminar como personas prudentes. Fíjate que Dios, preocupado por nosotros, por sus siervos, por su hijo, hace cosas maravillosas. Hace cosas, ahí mismo en el 24, 22, mira lo que dice. Mateo 24, 22 dice así. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Fíjate lo que está diciendo. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios sabe los momentos que estamos viviendo, hermano. Dios sabe en los momentos incluso que vivimos. Dios tiene el control de todo, hermano. Aún del tiempo. Aún estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo. Tiene el control. Hermano, yo no sé cómo tú vives tu vida, pero cada predicación que yo hago, al llegar a la otra, es como que hubiese pasado unos minutos nomás. Y cada año le digo a la gente que en un año se va más rápido que el otro. Y tú mismo date cuenta, ya estamos a mediados de año. Y parece que fue ayer que se terminó este año. Porque el tiempo pasa corriendo, pero las horas siguen igual. El reloj sigue marcando las 24 horas. ¿Cómo hace Dios esto? Esto es Dios. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? ¿La ciencia puede explicar esto? No. Porque las horas siguen. ¿A poco serán unos segundos después del tsunami del 2004? Sí, dicen que se alteró un poquito y están unos segundos menos que tenemos nada más. Claro, Dios dándonos una prueba que Él puede hacer todas estas cosas. Pero esto va mucho más allá, hermano.
Va mucho más allá. Y es por causa de quién, de sus escogidos, porque los tiempos que se pasan, van a pasar, muchos de sus discípulos, de sus siervos, de sus hijos, son difíciles, son de maltratarlos, de quitarles la vida, y no es una muerte decorosa, es una muerte de tortura muchas veces. Tú ves en Efesios lo que le pasó a muchos de ellos. Tú te dirás, en cambio, pero tú solamente hablas de eso, tú no hablas de lo bien que es que el fin de nosotros es llegar a Dios. Es que hablo de esto porque vivimos en un evangelio cómodo y no nos preparamos para lo que puede venir o lo que ya está viniéndose. Hay hombres en el mundo, hermano, que hablan de la situación que se está pasando, y muchas de las cosas que hablan ellos concuerdan con las escrituras. Porque dice la palabra de Dios, las escrituras, dice que hasta las piedras hablarán. Y cuando habla de las piedras, habla del mundo. Por eso dice Jesús, le dice a uno de los fariseos, dice que Dios puede sacar hijos hasta de las piedras. Y nosotros nos sacó de allá. Y nos hizo piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Somos piedras vivas para ellos. Ellos son piedras muertas, pero esas piedras muertas están hablando, ¿sí?, de las profecías que se están cumpliendo. Pero la gente llamada de Dios está muy aislado, lejos de una verdad de Dios. Sería bueno solo ver las cosas buenas de Dios, hermano. Dios preocupado por su pueblo para que ellos puedan alcanzar la salvación. Y no vemos eso ahí, ¿no? No vemos, ¿no? Es que cuando estamos pasando bien, hermano, ¿no? Es como mucha gente cuando la está pasando bien, hermano, no sabe lo mal que otros las están pasando. No experimentan porque no tienen eso. No es hasta el momento que ellos estén pasando mal, esos que están pasándola bien ahorita por decir, no es en el momento que la estén pasando mal que se dan cuenta por lo que uno está pasando. Y va a llegar ese momento de muchas iglesias que se van a dar cuenta de lo mal que está, pero va a ser incluso hasta tarde para muchos. En el sentido que ya el arrebatamiento ya ha ocurrido y ellos se han quedado donde van a tener que sufrir. Este no es un evangelio de terror que le estoy dando, hermano. No hay terror cuando hay amor. Sí. No hay terror cuando hay amor, hermano. ¿Por qué? Porque se aproxima algo feo, duro. Pero si estás con Dios, no hay temor. Míralo, Esteban. Estaba siendo lapidado, hermano. No tenía miedo. Llega a decir hasta una frase de Jesucristo: Padre, perdónalos, no le tomes en cuenta sus pecados, le dice más o menos como dice Cristo en la cruz. Y estaba siendo lapidado, hermano, y pide perdón por ellos, que no les tomen en cuenta sus pecados. ¿Qué tú vas a tener tiempo para eso cuando te está cayendo una lluvia de piedra, hermano, encima? ¿Y qué vieron los que estaban allá? Vieron a un ángel. A Esteban lo vieron como un ángel. No es que vieron un ángel, sino que lo vieron como un ángel de Dios ahí. Y es que era un ángel porque era un mensajero, pues. Era un mensajero porque el evangelio, todos los que están en el evangelio son mensajeros de Dios. Prácticamente se reveló su función aquí en la tierra. Ser un ángel de Dios aquí en la tierra. O sea, un mensajero de Dios. Los ángeles no son los niñitos cuando nacen, hermano. Nosotros como cristianos ya ni debemos de hablar así. Que nace tu niño, ves un niño, mira ese angelito. No, hermano. La palabra ángel en sí es un mensajero de Dios. Alguien que predica la palabra de Dios.
Por eso dice las escrituras en Apocalipsis, darte cuenta, habla al ángel de la iglesia tal, habla al ángel de la iglesia tal, ¿a quién? Al pastor, al que estaba ahí predicando la palabra de Dios. Mira el Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias. El proceder de los hombres en los últimos tiempos va a ser malvado, va a ser indiferente, hermano. Vamos a ver nuestra vida en Mateo 2, versículo 3. Del 12 al 17. Dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Fíjate, quieres ser una persona buena, hacer las cosas, vas a tener persecuciones. No las tenemos todavía, pero aquí dice, padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos son los de la prosperidad. Los que no obedecen a Dios. Los que ven en las escrituras, es que yo veo así, es que yo creo así, es que me parece que esto está mal. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. O sea, Timoteo aprendió de Pablo. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. O sea, aquí están las Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora dice así: todas las Escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Es que tú camines como una persona perfecta. Eso es. En los últimos tiempos, hermanos, sabemos estas clases de hombres que hoy en día tú los puedes ver en las redes sociales más que todo. La Biblia nos muestra aquí a través de esta carta a Timoteo de que estos hombres nunca terminan de aprender. Esos son por aquellos que están en seminario, hermano. Muchos se jactan de los seminarios. Yo soy el doctor esto, yo fui acá. Últimamente me encontré uno así. No, a mí en el seminario no me enseñaron esto. A veces el seminario es el punto de tu perdición. ¿Sabes por qué? Porque es dirigido por lo general por católicos. ¿Por qué te digo? Porque yo estuve en uno. Y hermano, no estaba bien que un alumno corrija al maestro. En este caso yo el alumno. Y decirle, esto está así, esto no es así. ¿Y qué había sido? Que la mayoría de esos libros, esas cosas que nos enseñaban, venían de los católicos mismos. Y ellos se jactan de tantos estudios, hermano. Por ahí hay uno que dice, yo tengo como 150 diplomas y de Dios no tiene nada. Y conocí uno que fue un muy buen amigo mío, que muchos los conocen. Y yo lo llevo a mí, le digo, pastor, mírenlo. Tenía sus paredes llenas de diplomas, hermano. De títulos que él había obtenido de estudio, tanto en el evangelio como el secular. Él los tenía ahí. Pero sin embargo tampoco, hermano. Y un día vamos a hablar de esto también. No voy a terminar de hablar de este versículo bíblico. Vamos a continuar la otra semana. Solo te pido en Dios que razones un poquito y te estaciones a meditar de cómo te encuentras delante de Dios. Recuerda que como siervos de Dios, muchos dependen de ti, y esos muchos es tu familia.
Ahí están tus hijos, está tu esposa y tus hermanos en el plano natural que tienen, tus amigos incluso que tienen el plano natural, que tienes que predicar un evangelio, que tienes que presentarle a Cristo. Y que ellos siempre van a estar viendo tu actitud. Si tú eres la Escritura caminando, si tú eres la Escritura ya obrando, haciendo las cosas de Dios, la gente te va a estar viendo. Y de acuerdo si te ve, te va a tocar, aunque ya sea que reciba o no reciba a Cristo, te va a tocar, te va a decir, no, pues si tú eres así. Pero si estás bien, ellos también incluso van a buscar excusas para no venir. No, es que la iglesia, esa es la iglesia, yo entiendo eso. Y te voy a decir por qué pasa eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de enseñar? Es que también tú enseñas de por qué muchas iglesias están en las condiciones que están, que hasta ellos, que refiriéndonos al mundo, se dan cuenta de lo mal que está en la iglesia. Entonces tú le vas a explicar por qué están así. Aquí no es cuestión de defender a esta gente que están llevando a las almas al hoyo del infierno. No, no es cuestión de defenderlos a ellos, sino hacerles ver por qué pasa y por qué sucede esto. Cristo te ama, yo te amo, busca de Dios. Amén.